Le damos gracias y honra. En este día vamos a hablar de la palabra de Dios, de una bendición gloriosa y maravillosa que el Señor nos concede. La palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, en el verso 10 y el verso 11, vamos a tener hoy la palabra que nos va a hablar a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser. Esta palabra que pueda penetrar y quebrantar y destruir toda obra perversa. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Mi palabra será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor habla aquí en su palabra, le da una demostración o nos enseña que así como de los cielos viene la lluvia y la nieve y no vuelve allá, así será la palabra que no volverá. Si Dios nos ha dado una palabra, esa palabra no volverá a Dios, sino que hará lo que ella quiere para que sea prosperada en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros queremos ver las peticiones que nosotros le hemos hecho al Señor, pero ¿qué sucede? Que aquí hay una palabra importante, que la palabra que Dios nos ha dado. Yo he dicho que hay dos palabras importantes en la descripción del griego, que significa el rema y el logos. El logos es el conocimiento del mensaje que está escrito en las escrituras, que es la palabra, y el rema es la acción de la palabra. El rema es la acción, es la fe en movimiento, el cual cuando Dios nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Pero a veces nosotros no entendemos esa palabra rema que viene a nuestras vidas. El rema es lo que se dice o se habla. Rema es la comunicación del mensaje de la palabra que da un versículo que el Espíritu Santo da a nuestro corazón y a la persona dándonos fe en ese versículo. ¿Cuál es? Muchas veces nosotros, como tenemos tantas angustias y tantos problemas, tanta aflicción, que nuestra mente, nuestros pensamientos no están acallados. ¿Y qué sucede? Que a veces viene la palabra, viene el versículo a tus pensamientos, a tu mente, a tu corazón, y no lo entendemos. Y ese rema que Dios está dando, porque la fe viene por el oír, y el oír ese versículo que Dios está trayendo a tu vida, es un versículo que el cual Dios lo ha convertido en un rema para tu vida, para que tú salgas, para que tú veas la solución de ese problema, de esa necesidad, de esa angustia, de esa aflicción. Pero muchas veces, porque estamos tan turbados con tantos problemas, con tanta angustia, por el esposo, por los hijos, porque no tenemos trabajo, porque no tenemos con qué comer, y muchas veces nos angustiamos. Pero Dios trae ese rema, esa palabra, ese versículo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Pedro recibe la palabra, cuando Pedro está cruzando el mar hacia la otra orilla, se levantó una tormenta, una tempestad que iba a hundir la embarcación. Y Jesucristo venía caminando sobre las aguas. Y ellos decían que era un fantasma. Ellos no creían que era el Señor, porque no habían visto esa manifestación sobrenatural que Jesucristo le estaba demostrando en ese momento. Y cuando Él se acerca a la embarcación, Pedro le dice: Señor, si eres tú, dime que yo vaya donde tú estás. En ese momento vino la palabra, el rema de Dios, y le dijo: ven. Y en ese momento, ese rema, esa acción de esa palabra, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. No caminó por simplemente un conocimiento, sino por una rema, porque Dios en ese momento, Jesús le dio la palabra, ven, y él se movió en ese rema, en esa acción, y empezó a caminar sobre las aguas, que después se haya hundido porque le dio miedo, pero no importa, pero vino el rema, y eso es lo que Dios quiere decirte en este día,
que el rema viene a tu vida, pero a veces como estamos tan angustiados no escuchamos el versículo. Si no leemos, si no estudiamos, si no escudriñamos la palabra, ¿cómo vamos a recibir el rema de Dios? Porque Dios habla es a través de su palabra. Y déjame decirte que esta palabra, ¿tú sabes lo que es esta palabra? Esta palabra es el pensamiento de Dios plasmado en letra. Dios va a hablar tu pensamiento, Dios va a hablar tu mente. Y si tú no tienes palabras, si tú no lees, si tú no escudriñas, ¿cómo Dios va a hablarte a tu mente? Porque Él va a hablar a través de su pensamiento, que es la palabra, a tu mente. Y es importante porque la palabra de Dios dice que esa palabra que Él envía es para prosperarnos, para bendecirnos, para sanarnos, para ayudarnos en el problema en que nosotros estamos. Es importante, pero nosotros muchas veces estamos tan distraídos y tan preocupados en las situaciones que estamos viviendo que no, la palabra cuando llega a nuestros pensamientos la dejamos ir. En una oportunidad yo orando, el Señor me habla a mi mente. Pero como estaba tan distraído en lo que estaba orando, vino la palabra a mi mente. Y en lo último lo pude captar antes que la palabra se fuera. Le metí como el beisbolista cuando va a ser bañado por una pelota de béisbol que lo está traspasando, que lo está alejando y mete el guante y la agarra. Así mismo agarré yo esa palabra. Es importante que nosotros aprendamos a estar quietos, aprendamos a estar confiados en el Señor y Él nos va a hablar. Yo sé que Él nos va a hablar en cualquier momento, porque Él tiene un rema, porque Él nos ha bendecido, porque la palabra de Dios está siempre en nosotros. Si nosotros le damos la cobertura, si nosotros abrimos nuestros corazones, si nosotros estamos quietos y tranquilos, vamos a recibir esa palabra, porque Dios se mueve en la tranquilidad, Dios se mueve en lo apacible, el Espíritu de Dios se mueve cuando somos nosotros, estamos quietos. Está quieto y conocer que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones y veremos quién es Dios, hermano. Y eso es lo importante cuando esta palabra rema viene a nuestras vidas. Por eso que digo que en el Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener paz para que llegue a nosotros las bendiciones. ¿Qué estás esperando? Prosperidad, milagros, sanidad, un familiar, tu padre, tu madre, tus hijos que se conviertan al camino del Señor. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Qué significa paz? La palabra paz en hebreo significa shalom. Shalom es la plenitud, la totalidad, la integridad, la salud. ¿Estás esperando salud? Dios te va a dar salud, bienestar, seguridad, prosperidad, perfección, descanso y armonía. Tienes que tener armonía entre Dios y tu mente y tus pensamientos para que puedas lograr la bendición que Dios te va a dar. Pero si nosotros no tenemos paz, estamos angustiados, el problema nos asedia y tenemos más temor por las cosas que estamos viendo, que están sucediendo, entonces Dios no puede obrar, porque la fe viene por el oír la palabra. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Confiad, yo he vencido el sistema, he vencido el mundo. Y por cuanto yo lo he vencido, vosotros lo venceréis. Nosotros lo vamos a vencer. No tengas miedo en lo que esté a tu alrededor. Si hay una tormenta, Dios te va a bendecir. En la palabra del Salmo 107, número 19 y 20 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. Cuando nosotros aceptamos esa palabra, cuando ese rema viene a nuestras vidas, Dios va a sanar nuestra tierra, va a sanar nuestras vidas. ¿Qué es la tierra? La palabra en la oración modelo que el Señor dijo: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El cielo y la tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra eres tú. No es el sistema, la tierra eres tú. No es el mundo, la tierra eres tú, que fuiste formado del polvo de la tierra para que se haga la voluntad de Dios en ti. Entonces, ¿qué sucede?
que se va a hacer esa voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. Ese rema va a venir a ti para que seas bendecido, porque Él va a sanar tu tierra, Él va a sanar tu dolor, Él va a sanar, Él va a traer la sanidad, Él va a traer la bendición a tu vida, a tu familia, a tus hijos. No importa lo que estés viviendo, no importa si tus hijos o tus hijas están en las drogas, en la prostitución, Él te va a bendecir, Él te va a sanar. Y eso es lo importante, que nosotros tenemos que pedirle a Dios que sane nuestra tierra, que sane nuestra familia, que sane nuestra economía, que sane nuestras vidas, que sane nuestra relación con Dios. Es importante de que esa sanidad que a veces nuestros hijos o nuestra familia no la tienen para estar sanos en su espíritu, para servirle al Señor. Él va a sanar tu tierra, pero si tú crees, si tú escuchas esa palabra, ese rema, y va a venir esa sanidad, Dios va a destruir, Dios va a deshacer toda obra perversa, toda obra maligna de pecado. Y es importante porque en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, en el verso 2 y verso 1, lo voy a invertir. Voy a leer primero el verso 2 y después leeré el 1. Yo iré delante de ti, Luis. Yo iré delante de ti. Tu nombre puede ser María, puede ser Pedro, puede ser Juan, puede ser Besua, puede ser Denis, puede ser el nombre que en este momento no lo alcanzo, pero yo iré delante de ti, dice el Señor, y enderezaré los lugares torcidos. ¿Qué lugares torcidos va a enderezar el Señor? El pecado, las maldiciones, la iniquidad que han torcido nuestro camino, nuestro caminar con Dios, y por consiguiente la justicia de Dios. No ha podido llegar la bendición de Dios a nuestras vidas porque están torcidos nuestros caminos. ¿Y cuál es la forma que se ha torcido ese camino? Porque el enemigo lo ha torcido a través de las maldiciones generacionales de nuestros antepasados, que entregaron esas maldiciones, que le dieron un derecho legal a Satanás para robar nuestras bendiciones. Y cuando Dios ha de bendecirnos, el enemigo siempre se va a oponer. El enemigo nos acusa día y noche porque tenemos derechos legales que nuestros antepasados, nuestros padres y la suma de nosotros le hemos entregado a Satanás. Mientras nosotros no le quitemos ese derecho legal, nosotros seguiremos torcidos. No le estamos dando en el blanco es Jesucristo, y como Jesucristo quiere bendecirnos, y ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, ya estamos bendecidos. Ya estamos bendecidos, pero ¿por qué no recibimos la bendición? Por nuestras iniquidades, porque nuestros caminos están torcidos por las maldiciones generacionales, por los derechos legales que nosotros le hemos entregado a Satanás, que le entregaron nuestros padres, más la suma nuestra. Y nosotros tenemos que destruir esos derechos legales, tenemos que confesarlos, ir a la cruz y confesar los pecados y pedir perdón a Dios por los pecados que cometieron nuestros antepasados, pedirle al Señor que los perdone, que los limpie de toda maldad y que toda esa iniquidad sea borrada, y agarrar el derecho legal y clavarlo en la cruz del Calvario y borrarlo con la sangre de Jesucristo, y decirle a Satanás: te quito ese derecho legal, no tiene parte ni potestad sobre nuestras vidas, sobre nuestras bendiciones, porque Cristo es nuestra bendición, Cristo es nuestra prosperidad, Cristo es nuestra sanidad, nuestro milagro, nuestra bendición, y por consiguiente tú estás vencido en la cruz del Calvario, y yo te quito ese derecho legal y lo clavo en la cruz y lo borro con la sangre de Jesucristo. Y el que el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre, y esa libertad va a traer tu bendición, va a traer que Dios va a sanar tu tierra, tu bendición va a llegar en el momento menos esperado, en este momento en el cual Dios le está hablando esta palabra a través de este siervo y a través de esta predicación. Gloria a Dios. Va a enderezar los lugares torcidos, va a quebrantar puertas de bronce. La palabra aquí, puertas de bronce. El bronce es juicio. Los parte los juicios de Dios, y los cerrojos de hierro hará de pedazos.
va a hacer los pedazos, va a destruir. El bronce es el juicio que no puede llegar a las bendiciones porque nuestro caminar está torcido. Pero Dios, cuando empieza a quebrantar esas puertas de bronce, esos juicios, cuando le quitamos el derecho legal a Satanás, esos cerrojos, esas cárceles de hierro van a ser hechas pedazos. ¿Para qué? Para abrir delante de ti, Luis, delante de ti, María, delante de ti, Pedro, Juan, Jacobo, Jocabé, estas puertas de sanidad, de milagros, de casa por una casa, de salvación, por un hijo o una hija o un esposo o una madre para resolver un problema económico, para sanar tu tierra, y las puertas no se cerrarán. ¿Por qué no se cerrarán? Porque cuando tu tierra es sanada, la palabra de Dios dice que cuando tu tierra es sanada, porque Jesucristo dice, porque yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y saldrá y hallará pasto, hallará bendición, y la bendición que tú esperas Dios te la está otorgando. Pero tiene que sanar primero la tierra, porque su palabra será prosperada para aquello que yo le envié, y Dios va a sanar tu tierra. Pero Dios espera un movimiento. El rema es como un movimiento. El rema es como un movimiento. En la palabra de Juan capítulo 5, porque un ángel le descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. El rema es como el movimiento de que el ángel movía el estanque de Betesda, y el que primero se zambullía en ese estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. Ese es el rema hoy en día. Hoy no tenemos que ir al estanque de Betesda para ser sanado, para ser bendecido. Cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, fue consumado, la bendición era nuestra. Porque el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y Dios nos dio la bendición a través de Jesucristo. Estamos bendecidos. Y el tanque de Betesda es el rema hoy en día. Pero nosotros tenemos un río revuelto, un río que está revolviendo nuestra mente, nuestros pensamientos, y no acallamos nuestros pensamientos ni nuestra mente, y por eso no podemos concebir el rema de Dios, porque muchas veces Dios te ha hablado como Dios me habla a mí. Es como hablarle cuando le habla a un apóstol, a un profeta, a un pastor, a un evangelista, a un maestro. A mí me habla cada vez que voy a preparar un mensaje, me da esta palabra. Es un rema, es una acción. Viene a mi mente, viene a mis pensamientos. Este mensaje, el cual he preparado, fue un rema que Dios me dio en estos días. ¿Y usted sabe cómo me dio el rema? Estaba viendo televisión y el Señor me inquietó, el Espíritu Santo, a buscar Isaías 55. Y empecé a leer Isaías 55. Pero Dios no me quería hablar en los primeros versículos, sino en el versículo 10 y 11, cuando me dijo sobre esta palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Esa palabra resaltó en mi espíritu, en mi mente, que la palabra que Dios te ha dado no volverá a Él nuevamente. Aunque nosotros la abortemos, Él la sigue mandando esa palabra hasta que tú puedas oír la palabra de Dios, puedas tener fe y entender lo que Dios está hablando. Esa palabra que Dios habla a tu mente, a tu pensamiento, es la fe, es el rema, es la acción de la palabra que va a actuar, que va a sanar tu tierra, que va a sanar tu economía, que si estás sin trabajo, si estás en una necesidad, Dios va a sanar esa necesidad, Él va a sanar tu tierra. Gloria a Dios. Y llegó esa palabra, resaltó en mi espíritu, en mi mente. Y así constantemente cuando tenemos que predicar cada semana, cada domingo, cada día de la semana, esa palabra, ese rema llega a nuestra mente, llega a nuestros pensamientos. Es así como Dios nos habla.
Pero si yo no tengo palabra, ¿cómo Dios me va a hablar? Porque Dios me va a hablar a través de su pensamiento, que es su palabra. A mi pensamiento, a mi mente, a mi espíritu. Para poder recibir lo que el Señor me quiere dar. Gloria a Dios. Hemos dicho que el ángel se movía en el estanque. Había un movimiento. Y ese es el movimiento de la palabra, el movimiento del Espíritu Santo. El agua. El agua es símbolo de la palabra de Dios. En primera de Juan capítulo 3, verso 5, dice así. Verso 8, 5, 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El agua, símbolo. Y respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra que va a saciarte, que te va a limpiar. El que tenga sed, venga a mí, beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que iban a recibir del Espíritu Santo. Y es el tiempo de que esa agua, que esa palabra corra. De ese movimiento, ese rema de Dios para sanar tu tierra, para sanarte, para sanar el dolor que hay en tu espíritu, en tu alma, ese dolor, esa amargura, ese odio, ese rencor, esa falta de perdón, esa agua para sanarte y esa sangre para limpiarte. Eso es lo importante. Ese es el rema de Dios en este tiempo. Hoy no hay estanque de Bethesda. Hoy el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas y va a sanar, va a limpiar, porque en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Así estará tu vida hoy en día. Pero el Espíritu de Dios, a través de las oraciones de tus familiares, de tu madre, de tu padre, están sanando. Tu tierra se está moviendo. El Espíritu Santo. Y quiere sanar tu tierra, quiere sanar tu espíritu, tu alma y tu ser. Eso es lo más importante. El agua, ese movimiento. Y el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Y Él quiere moverse dentro de ti, para que esa palabra sea prosperada en tu vida, para sanarte, para bendecirte, para prosperarte. Gloria a su nombre. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pasto. Pero el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan aún. Gloria a Dios. Abundancia. Todo lo que Dios nos da en abundancia. Y quiere, pero el ladrón, a través de estas iniquidades, de este caminar torcido, de estas maldiciones, el ladrón viene a robarnos todas las bendiciones. Pero cuando ya estamos libres, cuando ya pedimos perdón al Señor por todas estas maldiciones, por todas estas iniquidades que se cometieron de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de nuestros padres, más la suma nuestra, cuando le pedimos perdón a Dios y le quitamos el derecho legal a Satanás y lo clavamos en la cruz, esa ata que era contraria a nosotros, Dios nos va a limpiar, nos va a perdonar y van a comenzar a llegar las bendiciones. Y el ladrón tendrá que devolver 7 veces lo que nos has quitado. Y para concluir, la palabra de Dios en el libro de Malaquías, ¿verdad? El capítulo 3, verso 10 dice: si no abriré las compuertas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Nos habla de los diezmos, nos habla de las ofrendas. Cuando nosotros bendecimos la casa de Dios, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros sembramos, Dios se ha comprometido con nosotros a reprender por nosotros el devorador y abrir las compuertas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Acuérdense que Jesucristo es la puerta.
Y esa puerta está abierta cuando nosotros clamamos. Y eso es importante. Porque estamos en esta casa, casa de oración y puerta del cielo. Y Dios te va a conceder esas peticiones. Como dije en el título, mi palabra será prosperada en aquello para que la envié. Va a ser prosperada en tu vida para sanar tu tierra. En este día, en este momento, Dios va a sanar tu tierra. Tienes que pedirle perdón, tienes que quitarle el derecho legal a Satanás y esa bendición va a comenzar a llegar. Va a comenzar a sanar tu economía. Va a sanar, va a haber milagros si tienes cáncer, si tienes diabetes, si tienes presión alta, si tienes cualquier enfermedad, si tienes hepatitis, si tienes lupus, si tienes sida, si tienes cáncer de mama, de matriz, de colon, de garganta, Dios lo va a sanar. Desde el tiempo que Dios está propicio a sanarte, el Señor Jesucristo, porque por sus llagas fuimos curados. Y el poder vivificador que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar tu cuerpo, va a sanar tu cuerpo, va a sanar tu dolencia, va a sanar tu familia, va a sanar el dolor espiritual, de la esclavitud del pecado, de la miseria, de la pobreza, de la escasez. Él te va a sanar cuando escuches esa palabra, ese rema en tu mente. Gracias te doy por habernos permitido entrar en tus hogares en este día. Y voy a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre eterno, Padre de las glorias, te damos gracias por esta palabra, por este rema, por esta acción, porque la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Y esa palabra ha llegado a los corazones, ha llegado. Y en este momento mira a la gente que está turbada, que está angustiada, Señor, que está afligida, que está pasando por estos momentos de crisis, de adversidad, Señor. Esta palabra, este rema está llegando para que sea sanado, Señor, su tierra, su problema, su necesidad ahora, en el nombre poderoso de Cristo. Señor, Padre de la gloria, yo hago un rompimiento en este momento para que esos cuerpos, para que esas vidas, para que esas familias sean sanadas de la destrucción, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, de la separación, del divorcio, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que reciban la bendición de parte tuya, Señor, el cual estamos enviando esa palabra de sanidad, esa palabra de sanar esa tierra que ha estado mal, Señor, que ha estado, Señor, desértica, ahora será sanada para que empiece a producir, para que empiece a dar los frutos del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, para que sean sanados de ese cáncer, de ese sida, para que sean sanados de esa parálisis, en el nombre de Jesús de Nazaret, de ese ACV, de ese stroke, Padre eterno, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, envío esta palabra, Señor, para sanidad de esa tierra, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Bendiciones.